Contexto histórico. Galileo Galilei vivió en una época de fuertes cambios, sobre todo por la ruptura de la Iglesia católica entre los católicos y protestantes, que desde el Concilio de Trento 1545-1563 intentó evitar la división de la Iglesia, pero esto no tuvo éxito. Este fracaso propuso la Reforma protestante y la respuesta católica, la Contrarreforma, formulada ya en el citado Concilio de Trento, lo que propuso numerosos cambios para el catolicismo, que defendía la mayor religiosidad interior, la mayor preparación de los sacerdotes y una vuelta a sus orígenes espirituales, pero sobre todo se dotó de la Inquisición de mayor poder de tortura contra todo lo que fuera en contra de la Iglesia católica. En el ámbito de la política, España luchaba por la homogeneidad en Europa contra los ingleses, que desembocó la Guerra Anglo-Española de 1585 a 1604, con la gran derrota por parte de España de la Armada Invencible. Además, el descubrimiento del Nuevo Mundo había introducido una etapa de esplendor económico por la introducción del oro y el plata. En el ámbito de la cultura, Italia estaba en su mayor apogeo cultural. Era el quincuagésimo etapa del Renacimiento, donde premiaba el antropocentrismo y el amor a la cultura clásica. Autores como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci deslumbraban a Europa, pero Galileo Galilei sufría el cambio de esta etapa gloriosa de libertad de pensamiento hacia una más oscura como el barroco. En esta etapa de cambios nació y vivió Galileo Galilei, que marcarían su vida. Él nació el martes 15 de febrero de 1564 en Pisa y murió el miércoles 8 de enero de 1642 en su casa, una villa de Arcetri en las afueras de Florencia. Murió de muerte natural. El contexto geográfico de Galileo Galilei se sitúa principalmente en Italia, entre los siglos XVI y XVII. Durante su vida vivió y trabajó en ciudades importantes de Italia, como lo es Florencia, situada en la región de Toscana. Italia tuvo una gran influencia en la vida y obra de este autor. Durante el Renacimiento, Italia era considerada como el centro del desarrollo intelectual, artístico y científico en Europa, por lo que Galileo se vio inmerso en este ambiente cultural y académico. Esta influencia también estuvo marcada por los desafíos y la oposición que enfrentó debido a sus ideas científicas. Sin embargo, logró dejar un legado duradero en la ciencia y la cultura italiana. En general, Galileo Galilei vivió en una época de fuertes cambios que estaban marcados principalmente por la ruptura de la Iglesia católica entre católicos y protestantes. Esto supuso numerosos cambios para el catolicismo, que defendía mayor religiosidad interior, mayor preparación de los sacerdotes, pero sobre todo se dotó a la Inquisición de mayor poder de tortura contra todo lo que fuera en contra de la Iglesia católica. Por otra parte, en un contexto geográfico más general alrededor de Europa, se dieron una serie de acontecimientos principales. España luchaba por la hegemonía en Europa contra los ingleses, lo que desembocó en la Guerra Anglo-Española. Francia estaba teniendo luchas internas en las guerras de religión, y en Italia la lucha entre los distintos reinos desembocó en las guerras de Italia. Bueno, yo les voy a hablar sobre las corrientes ideológicas. Entre estas tenemos el arte, la música, la arquitectura y la pintura. En este texto del arte podemos obtener que los descubrimientos de Galileo sobre la luz y las lentes tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la cámara oscura, ya que los artistas utilizaban esto para proyectar imágenes de modo natural sobre una superficie y después pintaban. Sus ideas llevaron al refinamiento y la mejora de la cámara oscura, y de esta manera se convirtió en una herramienta más precisa para la representación artística. Después tenemos la pintura. En general, las contribuciones de Galileo a la pintura fueron indirectas, pero bastante significativas, ya que proporcionó a los artistas una nueva comprensión del mundo natural y las herramientas que necesitaban para representarlo con mayor precisión y eficacia. Después tenemos la música. En este texto se explica que
las contribuciones de Galileo a la música pueden no haber sido tan significativas como sus logros científicos. Sin embargo, sus mejoras en los instrumentos musicales y sus escritos sobre teoría musical y acústica ayudaron a avanzar en el campo y contribuyeron a una mejor comprensión de la ciencia del sonido. Después tenemos la arquitectura. La influencia de Galileo en la arquitectura fue en gran parte indirecta, pero sus contribuciones a los campos de las matemáticas, la física y la ingeniería sentaron las bases para el desarrollo de las nuevas técnicas y tecnologías que han tenido un impacto significativo en el diseño y la construcción de edificios a lo largo de los siglos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las corrientes ideológicas. Entre estas tenemos el arte, la música, la arquitectura y la pintura. En este texto del arte podemos obtener que los descubrimientos de Galileo sobre la luz y las lentes tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la cámara oscura, ya que los artistas utilizaban esto para proyectar imágenes de modo natural sobre una superficie y después pintaban. Sus ideas llevaron al refinamiento y la mejora de la cámara oscura, y de esta manera se convirtió en una herramienta más precisa para la representación artística. Después tenemos la pintura. En general, las contribuciones de Galileo a la pintura fueron indirectas, pero bastante significativas, ya que proporcionó a los artistas una nueva comprensión del mundo natural y las herramientas que necesitaban para representarlo con mayor precisión y eficacia. Después tenemos la música. En este texto se explica que las contribuciones de Galileo a la música pueden no haber sido tan significativas como sus logros científicos. Sin embargo, sus mejoras en los instrumentos musicales y sus escritos sobre teoría musical y acústica ayudaron a avanzar en el campo y contribuyeron a una mejor comprensión de la ciencia del sonido. Después tenemos la arquitectura. La influencia de Galileo en la arquitectura fue en gran parte indirecta, pero sus contribuciones a los campos de las matemáticas, la física y la ingeniería sentaron las bases para el desarrollo de las nuevas técnicas y tecnologías que han tenido un impacto significativo en el diseño y la construcción de edificios a lo largo de los siglos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las corrientes ideológicas. Entre estas tenemos el arte, la música, la arquitectura y la pintura. En este texto del arte podemos obtener que los descubrimientos de Galileo sobre la luz y las lentes tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la cámara oscura, ya que los artistas utilizaban esto para proyectar imágenes de modo natural sobre una superficie y después pintaban. Sus ideas llevaron al refinamiento y la mejora de la cámara oscura, y de esta manera se convirtió en una herramienta más precisa para la representación artística. Después tenemos la pintura. En general, las contribuciones de Galileo a la pintura fueron indirectas, pero bastante significativas, ya que proporcionó a los artistas una nueva comprensión del mundo natural y las herramientas que necesitaban para representarlo con mayor precisión y eficacia. Después tenemos la música. En este texto se explica que las contribuciones de Galileo a la música pueden no haber sido tan significativas como sus logros científicos. Sin embargo, sus mejoras en los instrumentos musicales y sus escritos sobre teoría musical y acústica ayudaron a avanzar en el campo y contribuyeron a una mejor comprensión de la ciencia del sonido. Después tenemos la arquitectura. La influencia de Galileo en la arquitectura fue en gran parte indirecta, pero sus contribuciones a los campos de las matemáticas, la física y la ingeniería sentaron las bases para el desarrollo de las nuevas técnicas y tecnologías que han tenido un impacto significativo en el diseño y la construcción de edificios a lo largo de los siglos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las corrientes ideológicas. Entre estas tenemos el arte, la música, la arquitectura y la pintura. En este texto del arte podemos obtener que los descubrimientos de Galileo sobre la luz y las lentes tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la cámara oscura,
ya que los artistas utilizaban esto para proyectar imágenes de modo natural sobre una superficie y después pintaban. Sus ideas llevaron al refinamiento y la mejora de la cámara oscura, y de esta manera se convirtió en una herramienta más precisa para la representación artística. Después tenemos la pintura. En general, las contribuciones de Galileo a la pintura fueron indirectas, pero bastante significativas, ya que proporcionó a los artistas una nueva comprensión del mundo natural y las herramientas que necesitaban para representarlo con mayor precisión y eficacia. Después tenemos la música. En este texto se explica que las contribuciones de Galileo a la música pueden no haber sido tan significativas como sus logros científicos. Sin embargo, sus mejoras en los instrumentos musicales y sus escritos sobre teoría musical y acústica ayudaron a avanzar en el campo y contribuyeron a una mejor comprensión de la ciencia del sonido. Después tenemos la arquitectura. La influencia de Galileo en la arquitectura fue en gran parte indirecta, pero sus contribuciones a los campos de las matemáticas, la física y la ingeniería sentaron las bases para el desarrollo de las nuevas técnicas y tecnologías que han tenido un impacto significativo en el diseño y la construcción de edificios a lo largo de los siglos. Continuando con las corrientes ideológicas en cuanto a la astronomía, Galileo Galilei es considerado como el padre de la astronomía moderna, pues se apoyaba en el modelo copernicano del universo donde el Sol estaba situado en el centro. Su principal contribución a la astronomía fue el uso de su telescopio para observar y descubrir nuevas cosas. Lo primero que observó es que la Luna tiene valles cuya altura calculó a partir de sus sombras sobre la superficie lunar. Era tan parecida a la Tierra que a partir de estas observaciones muchos pensaron que la Luna podría ser un lugar con vida. La segunda aportación fue que en 1612, con ayuda de su telescopio, observó la presencia y evolución de manchas solares. Claro, esto en modo de proyección, pues para realizar estas observaciones lo hizo sobre una pantalla, ya que si se observaba directamente del Sol, incluso a simple vista, se producen quemaduras a la retina. Otro descubrimiento que hizo gracias a su microscopio fueron los satélites galileanos, los cuales son los 4 satélites naturales más grandes de Júpiter descubiertos con el microscopio en 1610 por Galileo Galilei, los cuales se llaman Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Descubrió además que Venus tiene fases como la Luna. Además de las fases, se observa una enorme disminución del tamaño y del brillo, cuya única explicación está en la variación de la distancia Tierra-Venus, mucho mayor que la que se deriva del modelo Ptolomeo. Y como último descubrimiento, tenemos que con las aportaciones de Kepler y Galileo se establece el modelo del universo, uno nuevo, llamado sistema heliocéntrico, con órbitas elípticas que siguen las 2 primeras leyes de Kepler y a las distancias correctas del Sol fijadas por la tercera ley que las relaciona con los periodos de revolución alrededor del Sol. Galileo Galilei reúne de cierta forma todas las corrientes filosóficas que hemos estado viendo a lo largo de este parcial. Su capacidad retórica, unida al estilo literario brillante y provocativo, le procuró la admiración de unos y la oposición de otros, y le sirvió no poco a la hora de exponer sus ideas acerca de la constitución del universo y de la naturaleza de la realidad material. Las interpretaciones de su pensamiento son bastantes y van de un extremo al otro. Se le ha visto como un empirista radical y como un platónico convencido, así también como un atomista provocador y como un seguidor de la metodología tradicional de Aristóteles. La escuela de Galileo Galilei fue la escuela filosófica renacentista. Se desarrolló en los siglos XV y XVI en Italia, avanzando al resto de Europa. Galileo basó sus métodos científicos en experimentos y métodos matemáticos para su aplicación. Estas 2 formas de concebir el conocimiento humano formaron el fondo para el inicio del empirismo y el racionalismo, respectivamente.
En esta escuela abarcaban varios campos de estudio de ciencias distintas. Entre las más llamativas fueron la filosofía política, la filosofía de la naturaleza y el humanismo. En la filosofía política, las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea en América renovaron el interés por problemas acerca de la naturaleza y moralidad del poder político. En la filosofía de la naturaleza, quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino, comenzando a pensar en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. Y el humanismo fue un movimiento que enfatizó el valor y la importancia de los seres humanos en el universo. Galileo, que era un hombre de ciencia, se dio cuenta de que con el telescopio había producido una profunda revolución cultural. Había anunciado nuevos cielos y nuevas tierras, guiando a los poetas y hombres de ciencia del siglo XVII. El barroco acercó la ciencia a la literatura. Los primeros problemas aparecieron después de que Galileo publicara sus resultados de la observación en el telescopio. Galileo fue cuestionado y criticado por la Iglesia. Sin embargo, demostró con cálculos matemáticos que tenía razón, así que con cada nuevo descubrimiento, Galileo se hacía más y más enemigos. Obras. Sus obras más importantes o las que más se destacaron fue Sidereus Nuncius, de 1610, o también conocido como Mensajero de las Estrellas. Esta obra es considerada el origen de la astronomía moderna, ya que este provocó el colapso de la teoría geocéntrica. ¿Qué era la teoría geocéntrica? Era aquella hipótesis de que la Tierra era el centro fijo del universo y por esto el colapso, ya que Galileo publicó sus descubrimientos astronómicos realizados con su telescopio, algo que impactó a la gente. Luego tenemos el Discurso sobre los cometas de 1619, la cual fue un folleto publicado en 1919 y la cual fue una principal obra de Galileo, ya que nos hace mención de que los cometas no eran cuerpos sino de efectos atmosféricos. Luego tenemos El Ensayador, que es una obra que nos aporta nuevos argumentos acerca de la naturaleza, el lugar y la forma de los cometas. Por otro lado tenemos los Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo de 1632. En esta obra discuten o debaten acerca de las manchas solares descubiertas por Galileo, la cual prueba la forma esférica del Sol y al mismo tiempo confirma la hipótesis de Copérnico. Por último tenemos la obra titulada Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Esta obra hizo merecedor a Galileo del título del padre de la física moderna, ya que corresponde a las dos nuevas ciencias, las cuales son llamadas estática y dinámica. Esta obra, por otro lado, asentó las bases físicas y matemáticas para el análisis del movimiento y se convirtió en el punto de arranque de la ciencia de la mecánica. Esta sería continuada por científicos tales como Einstein e Isaac Newton. Descubrimientos. Uno de sus principales descubrimientos de Galileo Galilei y que más destacaron fue el péndulo, la balanza hidrostática, el telescopio, el termómetro de agua y el microscopio. En el péndulo, Galileo descubrió las oscilaciones, viendo que la oscilación del péndulo no se debía al peso de este, sino que variaba dependiendo de la longitud del brazo. La balanza hidrostática permitía medir el peso de los objetos que habían sido sumergidos. En este descubrimiento, Galileo se basó para su creación en el principio de Arquímedes y se usaba para medir densidades de objetos sólidos y líquidos. El telescopio en sí, Galileo no fue el creador, pero lo mejoró para poder ver elementos de espacio utilizando para ver la Luna y Júpiter. Gracias a ello pudo hacer grandes descubrimientos astronómicos como algunas lunas de Júpiter o la demostración del modelo heliocéntrico de Copérnico. Luego tenemos el termómetro de agua. Este era una especie de tubo terminado en una esfera. La parte abierta se sumergía en el agua y alcohol, y al ser calentada el agua subía por el tubo, permitiendo saber la temperatura. Este invento evolucionó hasta llegar a nuestros termómetros actuales de la actualidad. Por último, tenemos al microscopio.
Y aunque mucha gente piensa que el microscopio fue un invento de Galileo, la realidad es que él solo se tomó el modelo de Zacharias Jensen. Pensadores que influyeron en Galileo Galilei. Entre los pensadores encontramos a Ostilio Rizzi, el cual es un matemático y maestro de origen italiano, que fue íntimo amigo de la familia de Galileo. Este le impartió lecciones de matemáticas y geometría y poco a poco lo fue introduciendo en diversas obras, como son las de Arquímedes, despertando en Galileo intereses. Otro pensador importante fue Niccolò Fontana Tartaglia. Al igual que Ostilio Rizzi, era de origen italiano, y sus trabajos introdujeron a Galileo en lo relacionado con la cinemática y la mecánica. Galileo también recibió influencia en la metodología científica y en su enfoque dirigido a la observación y experimentación. Dicha influencia la obtuvo por Francisco Bacon, el cual era un filósofo de nacionalidad inglesa. Como ya sabemos, diversos pensadores han influido en lo que son las bases de Galileo, pero entre los otros podemos encontrar a Platón, Pitágoras y Arquímedes. Arquímedes en específico ayudó a Galileo con base a sus principios, que sirvieron para la elaboración de la balanza hidrostática. Tanto como Pitágoras y Arquímedes lograron marcar a Galileo con respecto al pensamiento clásico. En el caso de su pensamiento, él decía que la naturaleza se podía explicar mediante tres cosas: la matemática, la observación empírica y la experimentación. Con esto se refería a que se podía llegar a entender la naturaleza y el universo mediante estas tres, ejemplificándolo en sus trabajos y en su filosofía, con frases como: la matemática es el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo, y donde los sentidos nos fallan, la razón debe intervenir. También establecía que las leyes de la naturaleza se tenían que presentar de igual manera en todas partes, significando que eran universales, esto siendo tomado en cuenta hasta hoy en día. También era creyente, pero esto no era impedimento para tener un pensamiento liberal para su época, apoyando el heliocentrismo de Copérnico y sustentando su creencia en sus trabajos, diciendo que todo estaba conectado por y con Dios, refiriéndose que Dios lo era todo y el creador de todo, y asimismo que todo era medible, aun lo que se consideraba inmedible, como era el universo, o como lo es, que se consideraba infinito, pues este era Dios mismo, según el pensamiento de la Iglesia. También tenía la idea de que la Iglesia debería ser separada de la ciencia, pues a sus propias palabras, la Biblia muestra el camino para ir al cielo, no la manera en que funcionan los cielos, y que la ciencia debería estar separada de los dogmas que se establecían en la Iglesia. Galileo Galilei fue y sigue siendo sumamente importante, pues estableció muchas leyes e impulsó con sus pensamientos, descubrimientos y teorías la revolución científica más amplia en Europa en el siglo XVII, de esta manera influenciando a muchos pensadores y científicos de épocas posteriores. Pero, tomando en cuenta tres de las personas más importantes que influenció, podemos tomar a René Descartes, quien compartió su enfoque de la observación empírica y la experimentación de la ciencia, pues este decía que al obtener un conocimiento sobre algo, estamos obteniendo realmente nuestra idea sobre dicho conocimiento, y que para saber entonces si dicho conocimiento es real, es necesario analizarlo y encontrar certezas absolutas. Esto siendo por medio de la experimentación. En el caso de Johannes Kepler, podemos notar su influencia en sus teorías del movimiento planetario y en sus tres leyes. Y por último, en Isaac Newton, podemos ver cómo basaba sus leyes y teorías en las ya establecidas por parte de Galileo, así siendo un ejemplo la ley de la gravitación universal propuesta por Isaac Newton y el modelo heliocéntrico que apoyaba a Galileo, así como sus observaciones ayudaron a que pudiera sustentar su propia teoría sobre la órbita planetaria. Para concluir, pudimos notar la importancia que tuvo Galileo Galilei en su época y cómo sigue siendo de gran importancia hasta la fecha, así como conocer la determinación que tenía en sus ideas y sus creencias, pues en ningún momento se llegó a fragmentar a pesar de que en su época se consideraba de dos lados completamente distintos su pensamiento. Y también nos dimos cuenta de la importancia de los instrumentos, postulados e ideales que presentó Galileo Galilei para el desarrollo de la ciencia, el pensamiento humano
y sobre todo la humanidad.